Hemos hablado hartas veces de lo importante que es el buen dormir, tiene impactos en nuestra posibilidad de tener trastornos de salud mental. También está muy relacionada con la salud de nuestra biología. Sin embargo, es cada vez más frecuente que se desarrolle este tipo de trastornos en la población. Nos cuesta dormir en la noche, a mí no, pero a mucha gente que conozco. Y sin embargo necesitamos encontrar una metodología que nos haga recuperar algo tan básico como es dormir de noche. Para hablar sobre cómo el estrés, el estilo de vida que llevamos está impactando nuestra capacidad de dormir bien, estamos hoy día con Catalina Torres, que es neuróloga y especialista en trastornos del sueño. Muchas gracias por estar aquí. Hola Paloma, gracias por la invitación. Quisiera partir sobre lo más general, y es, tú te dedicas a este tema hace mucho tiempo. ¿Has visto que los trastornos del sueño están aumentando o la verdad es que ya hace un buen rato estamos en la misma situación? Bueno, los trastornos del sueño siempre han sido prevalentes, pero desde la pandemia se ha duplicado el porcentaje de pacientes con trastornos del sueño y sobre todo sintomatología asociada a insomnio y a una peor calidad de vida, pero claramente ha aumentado. Oye, pero duplicado es muchísimo. Muchísimo. ¿Y eso tiene que ver con que la gente no reportaba tanto antes o que realmente hoy día tenemos así el doble de trastornos del sueño que antes? Tenemos efectivamente, hay estudios que lo han documentado en población chilena y los pacientes de lo que más se están quejando es dificultad tanto para conciliar o que se quedan dormidos en la noche y después tienen un sueño muy fragmentado. Y también hay cada vez más educación de los trastornos del sueño. Ahora, ¿a qué podríamos asignar este aumento tan radical en los trastornos? Así que cuando hablamos de trastornos del sueño es un abanico de muchos, quizás podríamos centrarnos en el insomnio, que es el más prevalente y el que más ha aumentado, y eso es principalmente, como tú decías, en nuestro estilo de vida, principalmente a las pantallas que estamos expuestos esta tarde, a los pocos momentos de pausa, y que la mayoría de la población prefiere aprovechar el día, alargarlo y restringir las horas de sueño. Y restringir las horas de sueño ya es una patología per se, porque necesitamos unas horas para nuestra salud. Eso que planteas es bien interesante, que la mayoría de la población prefiere aumentar el día y achicar la noche. Es algo que también hablaba otro neurólogo especialista en sueño, que es Siddhartha Ribeiro, un investigador brasileño. Y lo que decía era que de alguna manera el estilo de vida te hace sentir que dormir es perder el tiempo. ¿Cómo lo has visto tú eso como en la cuestión más afectiva de cómo nos relacionamos con la idea de dormir? Habitualmente queremos soluciones inmediatas. Cuando a un paciente le explicamos que para su bienestar y su salud es necesario dormir más horas, no resulta una idea muy coherente, queremos con resultados inmediatos. Entonces cuesta hacer el cambio de conciencia en la población, de entender que nuestro sueño es clave, pasamos un tercio de la vida durmiendo. Y ante tu pregunta, efectivamente, la mayoría pelea contra el sueño, está con el computador hasta tarde, con el celular. No hay una real cultura de darle el espacio que necesita el sueño. Y a la larga eso genera patologías. Vamos a los hábitos. ¿Qué tipo de hábitos uno necesita adquirir si es que quiere empezar esta tarea de recuperar su posibilidad de dormir? Bueno, lo primero es alinearnos con la luz. Durante siglos estábamos alineados con la luz y ahora que podemos hacer el día-noche, la noche-día, les diría que el primer tip importante es tratar de mantener horarios estables de levantada, que nos levantemos a la misma hora y comienza una maquinaria, se empieza a acumular una sustancia, la adenosina, y después de 16 horas nos da sueño. Entonces, si nos levantamos temprano, es mucho más fácil que nos dé sueño en la noche. Si alguien se levanta al mediodía, un fin de semana, es imposible que el domingo le dé sueño. Entonces, horarios estables de levantada y en la noche no exponernos a pantallas, porque eso nos envía una señal al cerebro de que aún es de día. Entonces, bien básico, levantarnos temprano, recibir luz, y en la noche no exponernos a pantallas directas. Por último, la tele un poco lejos, pero pantallas y computador y celular. La distancia que tengas con la pantalla tiene una influencia. Claramente, entre más directo y más espectro azul de la luz, es mucho peor. Y en ese sentido, si yo me expongo a una pantalla, pero mi pantalla tiene este filtro que se usa ahora, ¿ayuda un poco? Ayuda un poco. Hay reportes que sí ayuda, pero filtra nada más que la luz azul. Y la luz per se tiene un efecto provigilia. Entonces, claro, si bien ayuda, no es la solución y puede malentenderse. Algunos quedarse hasta tarde con estas gafas pretendiendo que está la solución y ahí no está. Es importante lo que planteas porque la alusión específica tiene que ver con el ciclo circadiano, ¿verdad? Que nosotros, cuando nos despertamos, nos llega una señal que nos permita también secretar cortisol y eso nos despierta, y después, cuando se apaga la luz, secretamos otras sustancias que nos permiten dormir. Ahora, si yo tengo un trastorno y me trato de alinear
con la luz de una forma seria, ni siquiera con la tele. También me tengo que alinear con el horario de invierno y de verano, porque es bien raro cuando se te oscurece el día a las 7 de la tarde versus en el verano que se nos oscurece a las 9 de la noche. ¿Cómo se administra ese cambio de hora en el intento de recuperar mi sueño? Tal cual. De hecho, toda la sociedad de medicina del sueño queremos cambiar, porque claramente no es fisiológico tener 2 horarios. Entonces debiésemos siempre adaptarnos según el inicio cuando salga la luz, o sea, alinearnos con el inicio del día. Por eso es mucho mejor el horario de invierno, que amanece con más luz. Y la mayoría quieren días más largos, con mucha más luz. Pero somos de los pocos países que está con luz en la playa hasta las 7 de la tarde. En la mayoría de las partes oscurece temprano. Entonces es clave lo que decías, Paloma, de levantarnos en la mañana con la luz, y en la noche algo tan simple como dejar el celular al lado y bajar las pantallas ayudaría muchísimo, y pocos están dispuestos a hacerlo. Ese es como un primer tip importante. Y el segundo, tal vez no sacamos nada haciendo esto si tenemos un estilo de vida muy sedentario, con consumo excesivo de estimulantes. Entonces la actividad física también... Estimulantes como que ayunos a cafeína, chocolate, mate, Coca-Cola, las bebidas colas en general, las energéticas, incluso el té tiene cafeína. Entonces no es raro que muchos digan... O mucho azúcar, por ejemplo, también. El azúcar es otro mecanismo, pero directamente inhibir el inicio de sueño es lo que tenga cafeína, ya. Y es bien significativo. Entonces muchos en la tarde se sienten cansados porque no durmieron bien y empiezan a tomar más café, duermen mal, y empieza este ciclo, este estilo de vida en que el sueño claramente se va perjudicando. Oye, cuando tú dices lo del café y lo del té y eso, ¿sería ideal erradicarlos o tomarlos antes de una cierta hora? No erradicarlos, hay algunos beneficios, no en sueño, pero en riesgo cardiovascular, enfermedades degenerativas. La cafeína tiene un rol positivo en salud a dosis bajas, y ojalá siempre en un horario en la mañana y después de almuerzo. Así le digo a los pacientes, máximo ojalá 2 cafés, y entendiendo que hay una susceptibilidad individual. Hay pacientes que genéticamente con pequeñas dosis tienen insomnios más severos y otros que pueden resistir dosis diferentes. Pero ojalá en la mañana y no más allá después de almuerzo. Me gusta mucho que tú te dediques como al buen dormir y que tengas todo este background de la neurociencia detrás, porque aquí tuvimos una entrevista muy, muy interesante, que es Nazaret Castellanos, que ha investigado específicamente el impacto de la práctica de la meditación en remoldear el cerebro en muchos sentidos. He visto que tú también eres bastante cercana al mundo de la meditación y del mindfulness, como se dice, qué mal nombre, pero bueno, a este hábito de en algún momento parar la cabeza y calmarse un poco cotidianamente. ¿Ayuda eso a dormir mejor? Ayuda, absolutamente ayuda a dormir mejor. Hay estudios, hay series de pacientes controles versus que hacen programas de meditación de 8 semanas de reducción de estrés versus controles, y claramente tanto la calidad del sueño como la latencia mejora. Y otra cosa interesante... ¿Qué es la latencia? El tiempo en que nos demoramos en quedarnos dormidos. Ya. Y al final lo que más les ayuda a los pacientes es su percepción del sueño. Me explico. Tuve una mala noche y tuve una mala noche. Mindfulness nos ayuda a no identificar, no es una mala noche, mi vida, empezar con esta rumiación. Entonces, la manera que nos relacionamos con el sueño también ayuda muchísimo. Es interesante lo de la percepción, porque hemos visto el impacto que tiene la percepción en otros ámbitos, como la soledad. O sea, yo puede que esté súper solo, pero si no me siento solo no es tan grave. Y lo mismo que acabas de decir tú, puede que duerma mal, pero si no siento que duermo mal o no me percibo como alguien que duerme mal, no estoy tan mal. O sea, en el fondo... Lo que crea la realidad como la estamos viendo. Y de hecho, muchos pacientes que hacen estos programas, yo hago estos programas para pacientes insomnes, les digo, no les aseguro que todos van a dormir mucho más, pero sí les aseguro que se van a relacionar mejor con este fenómeno. Cuando llegue la noche no vamos a estar todo el tiempo, voy a dormir mal, en calcular las horas, que es lo que le pasa a los pacientes insomnes. Y también, como decías, las herramientas para el día, no solo para la noche. Muchos creen que meditar es antes de dormir hacer una meditación, y en general la evidencia y la experiencia nos dice que partir incluso el día meditando nos ayuda a dormir mejor. No es una práctica para quedarse dormido, es una práctica para entrenar la atención y pausar. Una serie de mecanismos de alguna manera internos bajan cuando meditamos. Está más bajo nuestro cortisol, para explicarlo de maneras muy simples. Nuestra fisiología de hiperactividad baja. Le ponemos la pata al freno un poco a esta hiperalerta. Y eso nos ayuda a llegar a la noche más calmos. Hemos visto acá, tuvimos en un capítulo anterior una nota sobre la relación entre el sueño y la capacidad de recordar, la memoria, ¿verdad? Y también el impacto que tienen los trastornos del sueño en otros trastornos del ánimo, en este caso de sensación de bienestar o de malestar, salud mental en general en la población, que es a lo que nos dedicamos en este programa, porque estamos sufriendo mucho. Entonces, ¿ayuda a dormir mejor en nuestra capacidad de sentirnos un poco más felices, por ejemplo?
Sí, pero ahí hay algo bidireccional. Un paciente que tenga un trastorno de ánimo, uno de los síntomas tiene que ver con no dormir bien. Y por otro lado, no dormir bien afecta al ánimo, entonces es importante tratar ambas variables. Es bien importante que además de dormir mejor, nos preocupemos del ánimo de los pacientes, porque a la larga la mayoría de los pacientes insomnes no tratados generan un trastorno de ánimo. Es una asociación bien frecuente. Entonces, a tu pregunta, sí, dormir con una mejor calidad y más tiempo permite tener mayor bienestar. Claro, pero no importa cuál es el huevo y cuál es la gallina, Exacto. las dos cosas son Ambas importantes. están Aquí los vamos a tratar como Exacto. una familia. Exactamente. Oye, y desde el punto de vista del tratamiento del sueño, cuando tú recibes un paciente que te das cuenta que además tiene un trastorno del ánimo, ¿también lo tratas para el ánimo? Exactamente. Es bien importante la evaluación de sueño, mirar los hábitos, las creencias con respecto al sueño. Es como, está bien estandarizado todo lo que hay que evaluar en el paciente y muchas veces está el ánimo y es difícil que un paciente con un hipnótico, con algo ande bien si no tratamos el ánimo. Van totalmente de la mano, como todo, ¿no? La alimentación, nuestro estilo de vida. Entonces muchos pacientes que esperan el fármaco mágico terminan yéndose con tareas de hacer actividad física, pausar durante el día, bajar la cafeína. No podemos esperar que un síntoma se solucione si no involucramos el concepto completo de nuestro bienestar. Van absolutamente de la mano. Ahora, uno cree que los médicos, simplemente por estudiar medicina, son muy profármacos, ¿verdad? ¿Cómo ves tú, habiendo observado tanto el fenómeno de los problemas de sueño, que se resuelven los problemas de sueño principalmente? ¿Cuál es la proporción de solución que aporta un fármaco en relación a, por ejemplo, lo que estás planteando del estilo de vida? Una de las razones por qué hago programas de mindfulness es porque creo desde la experiencia, estoy firmemente convencida de que tienen un beneficio tanto mayor a largo plazo que los fármacos. Y de a poco la evidencia lo ha demostrado que es así. Y de hecho, específicamente para insomnio, la terapia cognitivo-conductual, que tiene algunos elementos de mindfulness, es lo que más ayuda. Y en simple, ¿qué es esa terapia? Se trata de enseñarle a los pacientes cuando llega la noche a cambiar sus comportamientos y creencias. Por ejemplo, algo tan simple como que nos quedamos a veces en la cama con una rumiación excesiva en la noche, se les enseña a salir de la cama, hacer algo que los relaje, ir entrenándolos de manera no farmacológica para que mejore su sueño. Por ejemplo, cuando tú hablas de rumiación, hablas de lo que nos pasa a todos. Me quedo pegada con una situación del día, ¿verdad? Tengo un problema que no he logrado resolver, puede ser con los hijos, con lo que sea, y no puedo parar de pensar en eso. Cuando identifico que no puedo parar de pensar en eso, lo que tú sugieres es como hacer algo que te distraiga, lo que uno hace con los niños cuando de repente están llorando por algo, están pegados en algo, ¿verdad? Específicamente en el sueño, lo ideal es no relacionar la cama, el dormitorio con un lugar de estrés, que son patrones inconscientes. Pues llegamos en la noche a la cama, me voy a dormir, no me voy a dormir. Entonces, si pasa un tiempo prudente en que no nos quedamos dormidos, el consejo está salir de la cama y hacer algo que te relaje. Y desde el mindfulness está observar que esto es solo un pensamiento, es un pensamiento catastrófico, no es una realidad, ser observador de la experiencia. Más que identificarme con esta, no duermo, mañana es un mal día. Entonces, relacionarnos distinto con nuestros pensamientos nos permite desde afuera pausar y a la larga podernos dormir. Excelente punto. Para cerrar, Cata, ¿cómo ves tú hacia dónde debiera ir un poco la mirada de la salud pública en esta materia? Porque es un trastorno con mucha prevalencia en la población y además, como tú dices, en aumento. ¿Qué cosas de la forma en la que estamos enfrentando el problema están mal pensadas, pensando también en los sectores más vulnerables, ¿no? Sí, lo complejo es que uno de los exámenes que más se pide para muchos trastornos del sueño, que no hablamos ahora, que la apnea del sueño, los pacientes roncadores y hacen pausas respiratorias, es un problema que además se asocia a mucha morbimortalidad. Y el problema en el sistema público es que no tenemos acceso, excepto el Hospital del Tórax, muy puntual en que se puedan hacer estos estudios. Entonces pienso que las principales medidas debiesen ser preventivas. Entender que el estilo de vida en que estamos actualmente nos va a enfermar y en el sueño principalmente es donde lo vamos a notar. Excelente punto. Te quiero agradecer por este encuentro aquí en Sanamente.